Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios en esta hora porque nos permite una vez más la oportunidad de estar aquí en este lugar. Quiero iniciar este tiempo de meditación de la palabra del Señor leyendo el Salmo capítulo 146, sus primeros dos versículos, que a la letra dice así: Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Una vez más, la palabra del Señor dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Oramos al Señor pidiéndole su dirección a través de su Espíritu Santo para la meditación del estudio de su palabra en esta hora. Eterno y bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de poder disfrutar de tus bendiciones. Gracias también por la oportunidad de volver a estar en este lugar y estudiar tu palabra y a través de ella ser enseñados para la vida, de tal manera que nuestra vida como creyentes en Jesucristo cada vez crezca y sea más evidente al mundo incrédulo que aún no te conoce. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te doy gracias en esta hora y pongo, Señor, mi vida en tus manos y la vida de cada uno de los hermanos que se unan a esta meditación, a este estudio de tu palabra, y los que pudieran ver después este mensaje, también te pedimos que tu Santo Espíritu los acompañe a tener un entendimiento claro de ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bienvenido a los hermanos que pudiesen ya estar conectados en esta hora. Les invito a que juntos estudiemos en la palabra del Señor en el tema titulado La fidelidad de Dios. Creo que para muchos de nosotros ha sido evidente la fidelidad de Dios, especialmente en este tiempo de prueba, en este tiempo en que hemos estado confinados ya por más de 6 meses. Hemos podido ver la fidelidad de Dios, cómo suple en medio de toda esta situación las necesidades que podemos atravesar en la vida. Pero yéndonos al estudio de hoy, que corresponde a la fidelidad de Dios, podemos mencionar que a través de toda la Biblia encontramos que la fidelidad de Dios se manifiesta al creyente mediante acciones diversas. ¿Cuáles son las acciones diversas que manifiestan al creyente la fidelidad de Dios? Haciendo un recorrido, si no por toda la Biblia, en parte de ella, en textos muy específicos donde se hace mención de que Dios es fiel, iremos descubriendo, iremos entendiendo cuáles son algunas de las acciones de Dios a favor de los creyentes del Señor. Comencemos entonces como un primer aspecto y veamos que la fidelidad de Dios se ve a través del cumplimiento de los pactos que Dios ha establecido con su pueblo. Vayamos al libro de Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Si tiene a la mano la palabra del Señor, sería muy importante que usted vaya conmigo en esta parte de la Escritura, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Ahí vamos a encontrar que Dios es fiel en cumplir su pacto. La palabra del Señor dice: Conoce pues Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En primer lugar, la fidelidad de Dios se ve a través del cumplimiento de sus pactos o de su pacto que ha hecho con su pueblo. Moisés les enfatiza a los israelitas que el Dios que les hizo salir de Egipto es un Dios que verdaderamente los ha guiado por todo ese camino, pero también es un Dios que sabe guardar y sabe cumplir sus pactos. Moisés lo califica diciendo que es Dios fiel y lo relaciona con el pacto y la misericordia con la que Dios ha guardado la vida de su pueblo. Moisés no solamente les estaba haciendo ver la fidelidad de Dios durante la casi ya 40 años que ellos llevaban fuera de Egipto, esperando el momento ya de poseer la tierra prometida, sino que también Moisés les estaba remitiendo la memoria hasta los orígenes del pacto unilateral en el que Dios se comprometió con Abraham poco más de 500 años atrás, cuando Dios le prometió dar a su descendencia una tierra que ahora ya estaban por conquistar los israelitas. Podemos ver que la fidelidad de Dios entonces, como un primer aspecto, como una primera acción de la fidelidad de Dios, es el cumplimiento de su pacto. Recordemos que Dios había establecido un pacto con Abraham de que le daría descendencia y su descendencia postrera iba a ver lo que Dios le había prometido a Abraham. Así que la expresión tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto que se menciona en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, encierra una gran verdad acerca de la fidelidad de Dios que trasciende los años e incluso los siglos, pues en el caso de ellos, a pesar de sus pecados en el desierto, estaban disfrutando la fidelidad de Dios que comenzó a favor de ellos desde hace como 500 años atrás, y se los informó también que esa misma fidelidad de Dios para ellos seguiría no por otros 500 años más, sino que el texto dice hasta 1000 generaciones. Los hijos de Dios de la actualidad, es decir, la iglesia del Señor en la actualidad, hoy en día, seguimos también bajo el mismo pacto que consiste también en formar con nosotros un pueblo que poseerá no privilegios terrenales, sino celestiales. Se trata de un compromiso que comenzó por iniciativa de Dios desde antes de la fundación del mundo, que fue anunciado desde la época de Adán, que fue confirmado una y otra vez durante toda la historia de la humanidad y que fue conquistado para seguridad nuestra por Jesús, el Hijo de Dios. Así que cuando hablamos acerca de la fidelidad de Dios, también nos estamos refiriendo a esa fidelidad que Dios guarda con los pactos que Él ha establecido con su pueblo, con su iglesia. El día de hoy el compromiso voluntario y eterno de Dios se va cumpliendo en nosotros por medio del llamamiento que hemos recibido
por medio del Evangelio que nos acerca al cumplimiento de tal compromiso de Dios para con nosotros. Esto nos debe hacer entender entonces que Dios es fiel y que se ve por medio de su acción de cumplir su pacto a favor del creyente, a favor de su iglesia. Otra acción que podemos también ver acerca de la fidelidad de Dios es su disciplina. Dios aplica su disciplina y lo hace no como para castigar al ser humano, sino más bien como parte de su fidelidad como Dios que es para nosotros. Quizá nos parezca un poco raro porque se trata de las pruebas y de las aflicciones con las que nos encontramos en la vida y que siempre buscamos muchas veces evitarlas o librarnos de ellas. Pero si vamos al pasaje del libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 75, la palabra del Señor dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Una de las dos cosas que el salmista reconoce con sus palabras es la incuestionable fidelidad de Dios. Pero acerca de esta fidelidad de Dios, le dice, no como queja, sino como gratitud, que conforme a tu fidelidad me afligiste. A veces no entendemos por qué Dios permite de manera directa o indirecta que tengamos que pasar por momentos de aflicción, por momentos de angustia. Pero aún estos momentos de aflicción y de angustia también es parte de la fidelidad de Dios. Tales palabras del Salmo capítulo 119, versículo 75, explican con toda claridad que los seres humanos, incluyendo a los que ya hemos creído en Jesucristo, para que podamos experimentar las bendiciones de la fidelidad de Dios, en ocasiones tenemos que pasar primeramente por una aflicción que no es originada por accidente alguno, sino por la misma soberana mano de la disciplina de Dios como parte de su fidelidad. Pero a veces no lo entendemos así. Pero el Salmo capítulo 119, versículo 75 nos enseña que aún las dificultades de la vida son parte de la fidelidad de Dios con la que nos disciplina muchas veces. Moisés, quien vivió en carne propia junto con los israelitas, no pocas, sino muchas aflicciones como experiencias necesarias para identificar la fidelidad de Dios, oró a Dios diciendo en el Salmos 90:15, si gusta ir conmigo a este Salmo, Salmos 90:15, la palabra del Señor dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Lo que está diciendo aquí Moisés, como un hombre que había estado sujeto juntamente con el pueblo de Israel a muchas aflicciones como parte de la fidelidad y como parte de la disciplina necesaria que Dios les estaba permitiendo para conocer la fidelidad de Dios, Moisés ora en el Salmos 90:15 diciendo: alégranos, oh Jehová, conforme a los años que nos afligiste. Porque Moisés entendió o llegó a entender que parte de esa
aflicción que estaban sufriendo los israelitas consistía en actos disciplinarios de Dios para que el pueblo entendiera la fidelidad de Dios como tal. Según Moisés, el autor de las aflicciones que vivió en el desierto junto con los israelitas fueron aplicadas no por las circunstancias, sino precisamente por Dios mismo, quien finalmente les concedería la alegría de lograr la meta de poseer la tierra prometida, la cual Dios les entregó al final de aquellas aflicciones. Y esto lo tenemos que entender nosotros también como pueblo del Señor. Muchas veces las aflicciones no nos gustan, pero en ellas está la fidelidad de Dios para mostrarnos que aún en medio de toda esa disciplina, Dios sigue siendo fiel. La tercera acción de Dios que indica también su fidelidad a favor nuestra como su pueblo, se puede ver a través de que Dios otorga su misericordia. Vayamos al libro de Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, la palabra del Señor dice, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La cautividad a la que había sido sometida la ciudad de Jerusalén por los babilonios no fue accidental, sino que fue ejecutada directamente por Dios mismo como un castigo por la deliberada desobediencia de todos los judíos, de sus reyes, incluso hasta de sus sacerdotes y todos sus habitantes. Debemos entender que lo que está diciendo Jeremías en Lamentaciones 3, versículos 22 al 23, es un acto de la libre voluntad de Dios para hacer entender al pueblo, a los líderes religiosos, a los sacerdotes de ese momento, que la misericordia de Dios también es parte de la fidelidad con la que Él nos favorece. Lo que todo pecador merece entonces es la muerte. Lo que todo pecador merece por tan solamente un pecado es ser destruido o aniquilado por la justicia de Dios. Por lo que los judíos, como presupone el profeta Jeremías en Lamentaciones, no por uno, sino por muchísimos pecados, debieron ser consumidos, como dice el texto, por los babilonios. Sin embargo, Dios no lo quiso hacer así con ellos, sino que les dejó ver el lado misericordioso y fiel de Dios. Cuando leemos este texto y entendemos que aun cuando Dios está disciplinando, está castigando al pueblo que Él había adquirido por haber desobedecido continuamente, Dios no los aniquila, pero sí se sirve de los babilonios para traer de alguna manera juicio y reprensión para su pueblo. Pero no tiene contentamiento en aniquilarlos de una vez y por todas. Más bien, dice Jeremías, que Dios deja ver su lado misericordioso y fiel para con su pueblo, aun cuando éste ha desobedecido a su Dios.
De la misma manera, cuando usted y yo desobedecemos los mandamientos, las leyes del Señor a través de su palabra, muchas veces Dios tiene que actuar y lo hace de una manera tal que tiene que disciplinarnos, pero a la postre también nos deja ver su lado misericordioso y fiel, no consumiéndonos del todo, sino más bien dándonos la oportunidad de poder reconsiderar nuestros errores, nuestros pecados y volvernos a Él. Esa misericordia a la que se refiere Jeremías cuando dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido aniquilados, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Jeremías. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si estamos en pie, aún después de haber cometido alguna falta delante de los ojos santos de Dios, ha sido exclusivamente por este gesto de amor y de misericordia que se ha dejado ver en nosotros. Debieron ser consumidos los israelitas, es decir, acabados del todo, pero Dios no lo hizo con ellos y nos preguntamos por qué. Porque grande es su fidelidad, porque grande es su misericordia, dice su palabra. De manera similar, por causa del pecado, usted y yo deberíamos ser destruidos, deberíamos ser castigados por la justicia de Dios. Pero leemos en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7 lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, para contigo y para conmigo, nos salvó, dice la palabra, no por obras de justicia que yo o usted hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en mí y en usted abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es muy claro que la palabra del Señor en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, está diciéndonos que hemos sido salvados no porque nosotros lo hubiésemos merecido, pues ya hemos dicho que nuestros pecados nos deberían de llevar a ser destruidos o castigados por la justicia de Dios. En cambio, dice Lamentaciones, dice Tito 3:4 también, que no hace Dios esto con nosotros, más bien nos deja ver su misericordia, nos deja ver su amor a través de su perdón y a través de la restauración que hace en nuestras vidas. Qué maravilloso entonces es saber que Dios no nos dio nuestro merecido, por así decirlo, sino más bien fuimos salvados por su grande misericordia. Y esto es parte de la fidelidad de Dios. La cuarta acción de Dios que indica también su fidelidad a favor de nosotros como su pueblo es: Dios extiende su llamado. A través del llamado que Dios nos hace, también podemos ver su fidelidad para con nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, la palabra del Señor dice: fiel es Dios, el cual
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Se ha dado cuenta que en todos los textos que hemos venido mencionando, mencionamos la palabra fiel es Dios. Y la fidelidad de Dios también se deja ver a través del llamado que nos extiende y que nos ha extendido a nosotros para ser su pueblo. Con estas palabras de 1 Corintios 1:9, el apóstol Pablo les estaba haciendo primeramente la observación a la iglesia de Corinto de que fiel es Dios, pero luego les indica que gracias a esa divina fidelidad que hay en Dios, cada uno de ellos, es decir, de los corintios, fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y es gracias también a la fidelidad de Dios que usted y yo hemos sido llamados a ser parte de la comunión con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad de Dios a la cual se refiere el apóstol Pablo en este pasaje era la fidelidad que Dios tuvo desde la eternidad en cuanto a su plan de redimir a los pecadores de su pecado. Pero también los llamó en el momento preciso en todos los lugares del mundo y en todas las épocas. De tal manera que podemos decir entonces que es gracias a la fidelidad de Dios que un día fuimos nosotros llamados a ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Tanto judíos como gentiles de todo el mundo han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y ese llamado sigue ocurriendo hasta el día de hoy, no por capricho de los pastores, no por capricho de los predicadores y evangelistas, sino por voluntad y gracia de aquel que es fiel, es decir, Dios, quien no deja de cumplir por medio de su palabra y Espíritu Santo todo lo que Él mismo se propuso desde la eternidad. Entendamos entonces, amados hermanos, que el llamado que Dios aún en la actualidad sigue haciendo en la vida del hombre y de la mujer no es por capricho de hombre alguno, sino más bien es parte de la voluntad de Dios, es parte de la fidelidad de Dios para llamar a todos aquellos que ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Es evidente que Dios es fiel porque no se olvidó de usted y de mí, pues no nos abandonó para la perdición eterna, lo que tendríamos bien merecido, sino que por medio de su llamamiento eficaz nos trajo hacia su Hijo Jesucristo. Así que podemos darle gracias a Dios porque aún teniendo esa libertad de dejarnos expuesto a la eternidad sin Él, sin gloria, nos llamó de pura gracia, nos llamó porque es fiel. La quinta acción de Dios que indica su fidelidad a favor del creyente es también que Dios libra al que es tentado. Dios libra al que es tentado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. La palabra de nuestro Dios dice en Primera de Corintios 10, 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Otra vez más encontramos, fiel es Dios. Y la fidelidad de Dios se ve a través que Él permite que seamos liberados de las tentaciones, de las pruebas que muchas veces tenemos que pasar en nuestras vidas. Con estas palabras de 1 Corintios 10:13, el apóstol afirma que la fidelidad de Dios funciona en el creyente en Jesucristo en los momentos cuando llegan las tentaciones, haciendo que los creyentes puedan soportar la tentación, así como haciendo que puedan encontrar la salida de cada una de las tentaciones. Así que cuando a veces somos tentados en diversas maneras y podemos salir victoriosos de ella, sin duda ha sido por lo que dice 1 Corintios 10:13, por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios tiene que ver con que Dios hará que aquellos que han emprendido el buen viaje de la vida cristiana no se desanimen en todo el transcurso del viaje, sino que los capacitará y les proporcionará siempre todas las armas necesarias para vencer las tentaciones, para que puedan llegar victoriosos a la meta del supremo llamamiento que Dios les ha hecho. Amados hermanos, cuando estemos expuestos o estemos siendo tentados, recordemos que fiel es el que nos llamó y fiel es también para proveernos de una salida para que podamos salir avantes de cada tentación. Fiel es Dios cuando somos tentados, por lo que podemos orar a Él para que nos libre de las tentaciones, y lo hará porque Él es fiel en velar por la vida de todos sus hijos. Debemos alegrarnos, amados hermanos, de que cuando nos expongamos, más bien cuando estemos expuestos a tentaciones, oremos a Dios, oremos a nuestro Padre, porque Él es fiel y no dejará que nuestras vidas sean sujetas a tentaciones que no podamos soportar. Cuando las tentaciones llegan con toda su intensidad, tan atractiva y engañosa, al grado que uno no se da cuenta de que es posible escapar de ella, recordemos, fiel es Dios, que estará allí dándonos fuerzas para resistir y proveyendo la guía necesaria para encontrar la salida. Fiel es Dios, amados hermanos. La sexta acción de Dios que indica su fidelidad a favor de los creyentes es: Dios guardará del mal al creyente. No solo provee de una salida para las tentaciones, sino también la fidelidad de Dios se ve a través de que Dios guardará del mal al creyente. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, la palabra del Señor dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amados hermanos, los hombres perversos y malos a los que se refiere el pasaje que ya he leído, son aquellos que se oponían al mensaje del Evangelio que predicaban los apóstoles y muchos creyentes de aquel entonces. Esos hombres perversos y malos buscaban también apartar de la fe a quienes habían aceptado el mensaje del Evangelio. Y en la actualidad
Hay muchos hombres y mujeres que, usados por el maligno, quieren estorbar la vida de los creyentes para que dejen de creer en el Evangelio, para que dejen de seguir creciendo en su vida cristiana. En ese contexto de lo que dice 2 de Tesalonicenses 2 y versículo 2, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículos 3, las siguientes palabras: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. Otra vez más, la palabra del Señor dice, pero fiel es el Señor. No estamos exentos de aquellas personas que, usadas por el diablo, por el maligno, buscarán hacernos caer, hacernos retroceder de nuestro llamamiento. Pero recordemos que 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, encontramos esta promesa: pero fiel es el Señor, que os afirmará. Afirmará es entendible y entendemos que quiere decir que nos establece. Es como cuando tú cavas y pones un poste de madera y lo compactas bien de tal manera que quede firme. Así es Dios con nosotros, nos afirma. Y esta cuestión de afirmar y guardar del mal que dice 2 de Tesalonicenses 3:3, lo hace por su fidelidad que tiene para con su pueblo. La razón por la que el Señor afirma y guarda del mal a los creyentes, les dijo San Pablo, que es porque fiel es el Señor. No importa si el mal viene de personas, de circunstancias o del mismo diablo, gracias a que fiel es el Señor, todo creyente es guardado de todos los males que atentan especialmente contra su fe y contra su vida. Por último, la séptima acción de Dios que indica su fidelidad a favor del creyente es que Dios perdona al pecador. Dios perdona al pecador. Hay un pasaje muy conocido en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese Él es Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En estas palabras no se está describiendo propiamente la fidelidad de Jesucristo, aunque se implica aquí, pero este pasaje describe la fidelidad de Dios, la fuente de Jesucristo. Junto con el ser justo de Dios, el apóstol Juan resalta acerca de Dios que Él es fiel específicamente para dos cosas: para perdonar mi pecado y tus pecados, y segundo, para limpiar mi vida de toda maldad y para limpiar tu vida de toda maldad. Estas dos acciones tienen que ver con el perdón y con la santificación, los cuales recibimos todos los creyentes gracias a que precisamente nuestro Dios es fiel. Si una vez fuimos perdonados para recibir vida eterna por medio de Jesucristo, es gracias a que Dios es fiel. Si cada vez que confesamos nuestros pecados se nos asegura que somos perdonados,
y en consecuencia somos santificados, entonces también es gracias a que Dios es fiel. En conclusión, en esta noche, qué hermoso es saber que cada una de las acciones de Dios a favor de los que somos creyentes en Jesucristo es una revelación de su fidelidad para conmigo, para con usted. Cada una de estas acciones que he mencionado y que tienen su asiento en la palabra del Señor, nos dejan ver que estas acciones Dios las hace gracias a la fidelidad con la que Él me guarda. Pero, ¿qué debemos hacer ahora que nos damos cuenta de que sus acciones hacia nosotros son la evidencia de su fidelidad? ¿Qué debo yo hacer al darme cuenta ahora que todas estas acciones que hemos mencionado y que lo hemos respaldado con las Escrituras es gracias a que Dios es fiel conmigo, con mi familia, con usted, con su iglesia? ¿Qué debo hacer? Lo que debemos hacer son muchas cosas específicas, pero en palabras del escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, se nos dice lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amado hermano, si me has escuchado en esta hora y me has escuchado hablar que las acciones que Dios toma en medio de toda nuestra vida es parte de su fidelidad, lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios es tomar muy en serio lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Sin fluctuar es como si yo te dijera, como la ola del mar que es llevada de un lado para otro. Mantengámonos firmes en la fe, en la esperanza, en el llamamiento al que hemos sido llamados. Sin fluctuar, dice Pablo, porque fiel es el que prometió. Si en cada acción de Dios, hermano, podemos observar una evidencia de su fidelidad, lo que Dios espera de nosotros es que nos mantengamos firmes y sin fluctuar en nuestra vida como cristianos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer en este espíritu de Hebreos 10:23, firmes y sin fluctuar en el Señor. Ahora tomemos un tiempo para darle gracias a Dios y también para que me acompañe a orar por algunas necesidades en la vida de algunos de nuestros hermanos. Oremos. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias a que tu fidelidad se muestra en cada acción que tú haces en nuestra vida. Podemos venir hoy a ti en esta noche en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo para ponerte en tus manos soberanas la vida de René Emanuel, quien en estos días se ha habido bastante delicado de salud, pero también tu fidelidad le ha guardado, tu fidelidad se ha hecho notorio en la vida de Emanuel. Gracias te doy por la vida de él, pero también te sigo pidiendo, Señor, que tú afirmes su cuerpo, que tú limpies, Señor, sus pulmones, su garganta, de tal manera que René se pueda sentir completamente limpio y libre de toda enfermedad. Tú eres un Dios fiel, Señor. René está en tus manos y creemos que estás haciendo una obra poderosa en la vida de él, en la vida de su esposa Paloma, en la vida también de su pequeña niña, Señor. Glorifica tu nombre en la vida de
la familia de René, Señor. Yo sé que estás obrando allí, Señor. Glorifica tu nombre también en la vida de mi hermana Silvia Sánchez Rosano, quien también se ha habido en algún momento de necesidad en su físico. Pero te ruego, Padre Celestial, que tú seas en la vida de mi hermana, que limpie su cuerpo, su garganta, y le des, Señor, la salud, le des la fortaleza tanto a ella como a su hijo René, a su nuera Paloma y a su pequeña nieta. Glorifica tu nombre, Señor, en esta familia, y límpialos y líbralos, Señor, de toda enfermedad que quiera atentar contra la integridad física de todos ellos. Ponemos también en tus manos a los familiares también de nuestro hermano Israel Sánchez Rosano. Tú ya conoces, Padre Celestial, los nombres de cada uno de ellos. Queremos ponértelos en tus manos, especialmente este hijo tuyo que está en un hospital gravemente y entubado ahora. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hemos estado orando por la vida de este hijo tuyo, por la vida de su hijo también, Señor, para que tengas misericordia de ambos y les puedas limpiar sus pulmones y les puedas limpiar, Señor, sus cuerpos, para que puedan, Señor, responder de manera favorable a los medicamentos que pudieran estar recibiendo en este tiempo de enfermedad. Señor, con mucho deseo en nuestro corazón deseamos saber que tanto la vida de este hijo tuyo que está en un hospital y la vida de su hijo que está en casa, podamos tener noticias de que están siendo favorablemente bendecidos por ti, Señor. Pero ante todo, Señor, buscamos tu voluntad para con ellos. Ponemos en tus manos también la vida de las hermanas de mi hermana Sara Cabrera. Han estado afectadas de salud, han tenido presión muy baja, presión muy alta. La situación en su salud se ha complicado, pero ponemos en tus manos la vida de cada una de ellas y te rogamos, bendito Dios, que también te manifiestes en la vida de cada una de las hermanas de mi hermana Sara Cabrera. Pongo en tus manos también a su nuera Diana, Señor. Te ruego que sigas limpiando sus pulmones, su garganta, Señor, para que se libere completamente de las molestias y secuelas que le haya dejado la enfermedad. Glorifica tu nombre en la vida de toda esta familia, Señor. Te pongo en tus manos la vida también de mi hermana Rosa Peña, una hermana ya de edad muy avanzada. Oramos por su vida para que lo fortalezcas y lo sigas guardando, Señor, al igual que la vida de toda su familia. Amoroso Dios, gracias por la vida que nos prestas, por la salud que nos regalas, Señor. Permite que cada día podamos valorar lo que tú haces por nosotros. Quiero agradecerte también la bendición que me has hecho llegar a través de la vida de mi hermano Pedro Escamilla desde los Estados Unidos. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias porque él ha comenzado a través de estar viéndonos en este medio, las predicaciones. Él ha comenzado una experiencia diferente al encontrarse contigo en el camino. Señor, sé tú en la vida de mi hermano Pedro, Señor, síguelo ayudando, síguelo bendiciendo en su trabajo, sigue siendo en la vida de sus padres aquí en México, Señor, y permite que mi hermano sea un testimonio vivo y eficaz para la vida de los que conviven con él y para con su familia, de que Cristo es real, que Cristo puede cambiar la vida de cualquier hombre o mujer cuando con un corazón sincero y contrito se humilla ante los pies de Jesús. Desde aquí, Señor, te pedimos que bendigas a nuestro hermano Pedro y que lo sigas ayudando y lo sigas bendiciendo.
Sigue guardando la vida también de mi hermano Israel, su negocio, su trabajo, los que están con él, Señor. Dales tu bendición y tus cuidados divinos, Padre, y que la prosperidad tuya siempre se manifieste en la vida de nuestro hermano. Gracias también por todas las familias de la Iglesia Jesús Salvador. Tú los conoces por nombre y te doy gracias por cada uno de ellas y de ellos. Y te pido, Señor, que sigamos juntos fortaleciéndonos en la gracia que es en Cristo Jesús y que sigamos juntos sirviéndote, adorándote, Señor, y que nos sigas proveyendo de buena salud y de todo lo necesario para nuestras vidas. Gracias te damos, eterno Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto terminamos, amados hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede con usted y con toda su familia. Hasta la próxima.